¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? No podemos dejar de lado, además, por supuesto, de lo que es la política nacional, lo que sucede en el vecino país del norte, particularmente en el tema migratorio y porque también están inmersos en un proceso electoral. Hay muchas voces que señalan que cada decisión que se toma tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano está pensada precisamente en la disputa por la Casa Blanca. Pero vamos a analizarlo a fondo precisamente con una de las expertas que ustedes saben, admiro y respeto muchísimo de verdad por su honestidad, congruencia y claridad al momento de expresarse. Mi querida Leticia Calderón, ¿cómo estás? Muy contenta y muy agradecida de este espacio y creo que sí hay de esos temas que hay que hablar, no hay que soltar y bueno, hay que tenerlo en el radar todo el tiempo, como es el tema migratorio. Totalmente, querida. Y yo lo primero que te preguntaría es, ¿qué pasa con el señor Joe Biden, con su gobierno? Días antes había dado a conocer una medida que hasta el propio presidente López Obrador dijo no nos conviene a nadie, bajar la cortina, cerrar las fronteras, es un acto que va en contra particularmente de la migración y días después nos sorprende con una noticia que podría beneficiar a millones de mexicanos. ¿Cuál es el sentir que tienes en torno a este tema, oye? Sí, mira, efectivamente hace 2 semanas se tomó una decisión unilateralmente, yo creo que muy en un mal momento para México porque acababan de ser las elecciones, fue prácticamente un día antes, y digo, fue anticlimático en ese sentido porque era un cierre de la frontera para quienes solicitan asilo y con la amenaza de deportar a esas personas a suelo mexicano cuando México pues no es su país de origen y que en todo caso es parte de lo que se estipula en derecho internacional. Y digo, avanzó este tema y con estos acomodos que tú bien señalas, pero 2 semanas después, es decir, en estos días, apenas se acaba de anunciar lo que muchos piensan que es la mayor reforma migratoria que se ha hecho en Estados Unidos en la última década, ¿no? Y que consiste en dos cosas muy concretas y a partir de ahí nos arrancamos para discutir porque tiene muchos asegúnes, pero las dos cosas concretas son que abre la opción a quienes son personas indocumentadas en Estados Unidos, pero casadas con un ciudadano o ciudadana estadounidense y que hayan vivido por lo menos 10 años en ese país, a que pueda, digamos, solicitar una visa que le permita estar de manera documentada en ese país. A esto es a lo que nosotros le llamamos familias de estatus jurídico mixto, que es, hay una persona con documentos, otra sin documentos, y luego esto, y ese es el filito de esta propuesta, es que los hijos de este tipo de matrimonios también se beneficien con un tipo de visado que ya los pone digamos, en una situación regular migratoriamente hablando, y esa es una vieja demanda que viene desde hace 12 años cuando se aprobó este tema de los Dreamers, cuando Obama lo aprobó de manera ejecutiva, dicen ellos, porque es una decisión del presidente, tiene esa, pues se puede protestar, que puede, ¿no?, hacer estas acciones ejecutivas, pero como dependen del presidente y no del Congreso, también otro nuevo presidente, como pasó con Trump, puede llegar y quitarla el primer día, como ocurrió cuando él tomó el poder. Entonces, esta es la primera de ese cuerpo. La otra es la de los Dreamers, y que en este mismo lo que se anuncia es que aquellos que tienen o que consiguieron ese estatus de protección, le dicen, de Dreamers, que ya no pudieron tampoco renovarlo, ya no se abrieron convocatorias por todo esto que señalé de Trump y luego vino Biden. Bueno, el punto aquí es que estas personas que ya ni siquiera son tan jóvenes, digamos, porque eran jóvenes que habían llegado de niños a Estados Unidos, bueno, que lo que pudieran obtener o que puedan obtener eventualmente es una visa de trabajo en el entendido de que han estado viviendo en Estados Unidos y muchos de ellos se han ido educando, entrando a las universidades y que ejercen de acuerdo a sus profesiones, pero el punto importante es que tienen que tener no solamente un grado universitario, sino además tienen que tener una invitación a trabajar de algún empleador en el tema en el que ellos son expertos en Estados Unidos. Entonces, para Estados Unidos es muy benéfico. Ahorita creo que podemos hablar ya también de las aristas no tan positivas, porque creo que para quien va a beneficiar esto es muy benéfico. Y estamos hablando aproximadamente
de 500,000 personas, de las cuales 400,000 serían mexicanos en el caso del primer bloque que mencioné. En el caso de los Dreamers, que pudieran optar por esta idea de irse por una visa, como haría cualquiera que quisiera emigrar a Estados Unidos, claro que tendría que hacer fila, pero digamos, es lo único que les ahorraría a ellos un poco de tiempo, pero en realidad los están poniendo a la fila de la espera de las visas que ese país ofrece. Entonces, sí también beneficiaría potencialmente, podrían ser hasta 800,000 personas que están en ese estatus, pero no necesariamente todos cumplen el requisito en cada uno de los grupos y eso podría bajar el número, incluido un dato que no se ha mencionado y es cuánto va a costar hacer estos trámites, ¿no? Eso va a ser todo un tema. Pero eso es la parte buena, la parte positiva, porque con una sola persona, o 10 o 100 o medio millón que beneficie, es enorme. Pero solamente es una parte de del total de 12 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos, de las cuales 6,5 millones son mexicanos. Entonces, pues, insisto, no le podemos bajar naditita lo importante y lo benéfico que será para aquellos que finalmente, digamos, resuelvan su vida con esto. Pero al final es una medida, pues, que está muy, muy acotada a ciertos grupos. Se necesita tener mínimo 10 años de haber vivido en Estados Unidos. Si lo hubieran puesto a 5 años, pues amplía también el número, en fin, ¿no? Son cosas que ya no están dichas y por tanto no funcionarán, pero siempre podríamos especular con cómo podría haberse ampliado esta propuesta que, si te das cuenta, es brutal, porque es la propuesta más ambiciosa que se ha hecho en los últimos 10 años en Estados Unidos. Pues a mí me parece que es muy poca cosa respecto a esa lectura, no la otra de que beneficie a quien beneficie, ¿no? Leti, y en el marco precisamente electoral, ¿qué tanto pesa esto? ¿Crees que ayuda en un momento dado a revertir lo que está pasando con la figura particularmente de Joe Biden? A final de cuentas, como bien señalas, beneficia un sector que fue dañado por Donald Trump, que fue directamente afectado por el que podría ser el candidato republicano. ¿Qué tanto impacto crees tú que tenga en cuestión de los mexicanos que se encuentran de aquel lado de la frontera y que pueden participar en ese proceso? Fíjate que sí tiene mucho impacto, porque efectivamente Biden tiene un momento de crisis en términos digamos, de su electorado, que muy disminuida. Sabemos que viene ya el primer debate y ahí pues Trump ha sido muy agresivo y esta jugada sí es electoral. Digo, porque podría haberse hecho hace un año, hace dos, hace tres. Digo, es una acción ejecutiva. La podría haber firmado Biden el día que entró al poder. Entonces, tiene un sentido que en este momento apela no a aquellos que obtendrían documentos, y esto va a ser un trámite que se va a llevar tiempo, y que ni siquiera dijeron fechas de cuándo iniciaría, hablan del verano, pero el efecto psicológico y político electoral para las familias o los ciudadanos votantes, por tanto, que sí están siguiendo esto, pues las esposas, esposos, familia, toda digamos, la comunidad misma, sí tiene como una lectura muy positiva, porque además, al final de cuentas, soluciona una vieja demanda que tienen ahí. Pero la otra es que ya ubica como con mucha claridad las posiciones de Biden y de Trump. Trump abiertamente ya diciendo, bueno, yo el primer día haría un decreto para deportar a todos. O sea, ya también yéndose como todavía más hacia el lado derecho de la derecha. Y Biden juega con esta idea de empezar a decir, bueno, al final de cuentas, no estoy hablando, porque presenté mi cara ruda hace 2 semanas con que cierro la frontera, y no estoy hablando de los que quieren llegar hoy, ni estos que piden asilo, o sea, todo un perfil de nuevos migrantes, sino estoy hablando, y así lo dijeron, así lo anunció él desde Washington. Él decía, es que son nuestros vecinos, la gente que ya ha vivido con nosotros, que no conocen ya sus hijos no conocen otro país, son nuestra gente, ¿no? Entonces, mandando este mensaje que en la sociedad estadounidense sí pega mucho. 70% del electorado estadounidense, bueno, no el electorado, de la opinión pública estadounidense, está a favor de este tipo de regularización con este perfil de personas. Por ejemplo, con los Dreamers. ¿Por qué? Pues porque son gente altamente productiva y además, como te digo, ya llevan mucho tiempo y al final de cuentas, pues ya son parte de la maquinaria de la producción económica estadounidense. No es lo mismo, y eso creo que es súper importante cuando se hacen las encuestas sobre la migración indocumentada.
Ahí es como muy fuerte el tema de lo legal, ¿no? Cómo percibe el estadounidense la migración que consideran legal o no legal, y con ese tema sí hay una diferencia muy grande. Y ahí es donde creo que juegan muy bien electoralmente a tratar de retomar a ese electorado que se estaba escapando, el electorado latino. Hay algunos estudios que yo he leído muy recientes sobre cómo la propia comunidad latina en general, ¿no? Que incluye, la mayoría son mexicanos, pero incluye a todo el resto del grupo de América Latina, eh, eh, se han ido cada vez cargando más también hacia los republicanos, pero este tema sí jala por este punto, ¿no? Porque hay un beneficio muy concreto, muy directo y de alguien que probablemente cualquiera conoce. Claro, y que a final de cuentas, como bien dices, tiene un impacto directo en esta sociedad. Oye, Leti, también quiero aprovechar tu presencia. A final de cuentas, sea Biden o sea Trump el que se quede o el que llegue a la Casa Blanca, tendrá enfrente de este lado de la frontera a Claudia Sheinbaum. Ya vimos esta reunión que sostuvo Sheinbaum con los asesores de Donald Trump, con funcionarios de Donald Trump, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en fin, en donde la seguridad es el mensaje principalmente. Pero, ¿qué pasa con el tema migratorio? ¿En dónde crees tú que esté inmerso en esta agenda que, si lo recordamos al principio, el gobierno de López Obrador fue utilizado por Trump para presionar en un momento dado? ¿Por dónde crees que vaya esta discusión y esta relación? Bueno, primero que nada, se trata de que se ha reunido Claudia con el equipo de Biden, quien es Ujú. todo, el presidente en funciones y aspira a reelegirse. Yo creo que, mira, una de las cosas es que, o sea, el tema migratorio siempre va a causar mucha fricción, porque obviamente, y eso no se puede negar, México ha jugado siempre un papel muy difícil en esta cuestión de geopolítica, y México es el tránsito. Y no es de ahorita. México siempre ha tenido una política muy ruda frente al tema de la inmigración y el tránsito. No es solamente de ahora. O sea, no quiero exculpar lo que ha ocurrido, pero venir a decir como que es de ahora, pues justamente no reconoce todo lo que ha ocurrido a lo largo de un par de décadas en nuestro país. Y en ese sentido, bueno, pues obviamente el gobierno de López Obrador tuvo estabilidad hasta personal de jugar con una persona como Donald Trump y después con Biden, pero yo creo que ahorita sí se está decantando mucho aquí López Obrador al frente, y es porque él ya ha hablado abiertamente, por ejemplo, ¿no? Hizo una mención muy favorable a este anuncio, dijo que, bueno, que no, tal vez no era suficiente, pero que era muy, un beneficio que al final, pues sí se reconocía y se felicitaba, digamos, ¿no? Que le agradecía a Biden, en fin. Y fíjate que esto es una cuestión que, nada más porque fue ahorita y no hace 2 semanas, pero aunque no se debe para nada a lo que pasa en México, ni a lo que pueda decir o no López Obrador, ni nada. Sin embargo, hay una lectura en el sentido de que López Obrador ha sido muy insistente en hablar abiertamente del tema. Regularicen, ¿por qué no le ofrecen un camino en términos de visados a los mexicanos? O sea, no ha dejado de mencionar el tema. Por tanto, aunque sea simbólico, sí es un punto que se va a palomear en la presidencia de López Obrador como algo que acabó ocurriendo en este tiempo. Entonces, lo que va a ir pasando es como se decante en Estados Unidos, no solo este tema, aunque te digo, no creas que por más que Donald Trump vuelva a esta postura muy dura frente a la migración, también ya fue presidente. Entonces también se vio que su rudeza, que lo es, porque desmanteló todo el aparato jurídico, toda la parte de los jueces para recibir a las personas que solicitan asilo, fue muy rudo y parte de su retórica sí le subió el tono a la xenofobia, pero al mismo tiempo, en términos de otras cuestiones como la deportación, pues han sido más rudos los demócratas, mira, la verdad, ¿no? Por lo menos Obama sigue siendo hasta hoy el que se cataloga como el mayor deportador de los últimos tiempos. Entonces, yo creo que aquí va a estar algo muy interesante de parte de, no sabemos, vamos a enterarnos pronto, quién va a quedar al frente de gobernación y quién va a quedar al frente de relaciones exteriores. Y qué visión va a querer tener México en términos de migración, sobre todo, digamos, el discurso que pueda tener, que yo creo que ahí es donde sí se le traspapeló
a López Obrador al inicio, que hizo un anuncio muy abierto de México, y bueno, pues a los 3 días ya tenías aquí la siguiente caravana, no la primera más grande que conocimos en el 2018, sino subsecuentes caravanas que ya para el gobierno mexicano en ese momento y con la presión de Donald Trump ya no pudo manejarse, digamos, solamente dándoles un cauce, sino que hubo este cierre y si se cerró y se endureció en la política de tránsito por nuestro país. Pero entonces, yo creo que va a ser muy interesante porque sin que haya trabajado el tema migratorio Claudia Sheinbaum vivió en Estados Unidos. Claro, como estudiante, como ¿no? Becaria, y eso te da todo otro sentido. Digo, obviamente, para empezar tienes recursos para vivir, ¿no? No tienes que trabajar. Y lo que hace un migrante es entrar al mercado laboral, ¿no? Todo lo que eso implica en términos de las relaciones y conocer las entrañas del poder, pues están en el ámbito laboral y todos lo sabemos. Y entonces, cuando no estás en esto, pues tampoco no te rozas tan fuerte, no te golpea esa relación jerárquica que puede haber, pues cuando uno es el empleado respecto al empleador, en el ámbito que sea. Y por tanto, ella sí conoce Estados Unidos, sí lo ha vivido, aunque no con esa perspectiva, pero tiene asesores que han vivido y conocen bien, ahí sí, la realidad estadounidense. Creo que hay mucha gente con esta movilización que ha habido de los paisanos, ¿no? Ahora con las elecciones y todo quedó clarísimo, y desde antes, ¿no? Ha sido interesantísimo lo que pasó con el activismo migrante en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, en muchas más partes. Y yo creo que no oír a esas voces, también para poder tener como termómetros, pues no digo, ni siquiera creo que pase, ¿me entiendes? O sea, no creo que pase. ¿Por qué? Porque también ya son voces que no se van a callar, que cambió la correlación de fuerzas también en relación a los gobiernos, y creo que eso va a poderle permitir tener como a lo mejor una visión que López Obrador la ha tenido más porque es un personaje fuerte. Por ejemplo, abriendo y diciendo lo que piensa de los republicanos más duros, como Abbott en Texas, o ahora se especula que Marco Rubio podría ser tal vez con el que fuera Trump ¿no? a la vicepresidencia. Y entonces estás hablando de un otro duro respecto a la migración, y López Obrador ha dicho, bueno, cosas de ellos, ahora sí que como se dice en su cara, digo, ya las mañaneras, y yo creo que eso abre una posibilidad para que una nueva administración, sin lo que esperamos de muchos temas, sin esa, digamos, dureza tan directa, pero que no se quede callada, que no tenga que quedarse callada, y por tanto si pueda decir, bueno, hay un manejo indebido de un tema que a los mexicanos nos afecta, nos molesta, nos agrede, y que pues, podrán decir eso, ¿eh? De misa dirán, pero eso no quiere decir que acá no se pueda decir. Y hay un tema que yo no dejo de pensarlo como una ventaja, digamos, favorable para nosotros, y es que prácticamente todo lo que va a ser el proceso electoral en Estados Unidos, que es en noviembre las elecciones, pues el López Obrador va a ser el presidente. Así que se puede echar ese trompito, ¿no? Como decimos. Y eso pues le cubrirá en un nivel a Claudia Sheinbaum, porque también a lo mejor, bueno, pues genera algunos rozones ahí, pero bueno, al final siempre podremos decir, bueno, es que es el estilo de López Obrador. Entonces, yo creo que se va a poder jugar con eso, por lo menos en este periodo. Ya no te diría yo, no me adelantaría a ni quién gane en Estados Unidos, ni qué otros frentes se les abran, porque yo creo que la elección en Estados Unidos sí va a estar muy complicada, porque tienes a dos personajes, francamente, que yo siento que pues no corresponden a la sociedad que son, ¿verdad? Porque, digamos, pues son personas, los dos muy mayores y los dos como que no en su mejor momento dado, pues un país que es, pues la verdad, muy interesante, un país impresionante en términos de su producción, su creatividad, su ingenio, ¿no? 320 millones de habitantes, y que pues estos sigan siendo sus representantes políticos, pues bueno, vamos a dar un seguimiento difícil a esta elección en medio de una intervención digo, simplemente metidos en la guerra que haya, ¿no? En Estados Unidos, y Donald Trump pues no dejando también de ese tono tan beligerante. Mi querida y admirada Leticia Calderón, doctora, yo te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, oye.
No, te agradezco muchísimo porque, bueno, además de que me parece que son de estos temas que por ahí ir diciendo y solo mandar un mensaje porque seguro mucha gente que vive en Estados Unidos te oye también y que es importante que sepan que en este proceso de regularización migratoria no ha empezado todavía, no han anunciado fechas, no han anunciado tarifas y por tanto que no se dejen engañar porque también hay muchos vivales en todas partes y la comunidad pues está deseosa de resolver su situación a quienes pudiera beneficiar. Y la otra, porque ya lo había anunciado de parte de autoridades mexicanas, es que empiecen a buscar aquellos papeles que podrían pedirles, porque pues el gobierno mexicano ya está instrumentando esa ayuda, que la tendrá que hacer, vamos, pero que qué necesidad de dejarlo para el último momento, actas de nacimiento, documentos que pudieran pedirles para que pues a quienes les beneficie, pues enhorabuena, la verdad que qué buena noticia.